Soy Álvaro Ramis, fui presidente de la FEUC en el año 1998, actualmente soy rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Bueno, el año 96 yo participé en lo que era el Centro de Estudiantes de Teología, con Mike Van Treck, que era presidente del Centro de Estudiantes, y levantamos una directiva en un momento donde la universidad en general estaba en donde las elecciones a la FEUC, después de la derrota, digamos, de la FEUC socialista del 93, entre el 93 y el 96, por decirlo así, del 95, 96 y hasta el 97, no hubo una alternativa prácticamente a las propuestas de la FEUC gremialista, y por lo tanto hubo una cierta descomposición de las orgánicas políticas anteriores en la política estudiantil de la Católica, que eran herederas de los partidos políticos, por decirlo así, ¿no? La Juventud Socialista desaparece, empieza una crisis de lo que era la DCU, empieza desde la izquierda una cierta fragmentación también en colectivo, de distinto tipo, y una cierta hegemonía del gremialismo muy amplia en todos los ámbitos, una cierta cosificación de la política estudiantil ligada, digamos, a que la FEUC fue convirtiéndose en captadora de enormes donaciones, principalmente de grandes empresas, que alimentaron fondos de becas muy generosos y que generaron una cierta sensación, digamos, de calma, pero bajo la lógica, digamos, de una gestión muy ligada, digamos, a la administración de los problemas financieros de los estudiantes por esa vía, ¿no? Era una intermediadora de servicios entre la universidad y la empresa. Ese, a mi juicio, lo que pasó con la FEUC en ese periodo. Entonces, la izquierda en la universidad toma un camino, digamos, de cierta fragmentación y se inicia lo que se llamó la murga, que fue una especie de articulación intercentros de estudiantes, pero también grupos dispersos de estudiantes que tenían interés de movilizar la opinión pública respecto a los temas de financiamiento universitario, los problemas de la participación estudiantil, los problemas acumulados respecto al modelo de educación superior, que no tenían hoy día un curso de debate. Eso además en un contexto nacional que empieza poco a poco a movilizarse después de la debacle de las federaciones estudiantiles a nivel nacional. Digamos, esto no fue solo la Universidad Católica, la FECH también desaparece en el año 94, ¿no? Hay un congreso refundacional y en el año 97 hay un momento de reconstrucción, ¿no? Rodrigo Rocco pasa a ser presidente de la FECH, eso motiva la idea de volver a reconstruir la CONFECH y por lo tanto se empieza como a hablar de sacar a las católicas de su enclaustramiento, de su visión, digamos, autocentrada y vincularse con la FECH en la articulación nacional del movimiento estudiantil. Pero para eso había que conquistar la FEUC, porque obviamente la murga no era representativa, ni los centros de alumnos podían ir más allá de su propia competencia. Entonces, ese debate se da en torno al año 97, donde se discute que esta idea de no presentar listas a la FEUC era bastante inconducente y se decide presentar una lista a la FEUC el año 97. Eso articula distintos colectivos, en primer lugar a la murga, que era por decirlo así, un espacio menos orgánico, más bien una coordinación de centros de estudiantes más bien sin militancia. Algunos colectivos como Maestranza, que tenían por decirlo así, una estructura más sólida, más permanente, y la J. Y esa coalición decide levantar una lista a la FEUC el año 97, ganando en el año 97 para la gestión del 98. ¿Cómo recuerdas tú todo ese proceso, que además fue bastante mediático? Fue muy polarizado. Una elección polarizada, una elección que yo creo que
tuvo efectos en la política nacional de alguna manera, porque era la primera vez que la izquierda, que se me decía en ese momento extraparlamentaria, tenía más votos que lo que era la concertación en ese momento, que estaba muy disminuida y prácticamente reducida al centro político. Hubo una desaparición del eje PS-PPD en la universidad, queda la democracia cristiana deslavada, digamos, y el voto, por decirlo así, se concentra lo que en ese momento era la izquierda extraparlamentaria, pero en el fondo era una izquierda que no se identificaba con las políticas del gobierno de Eduardo Frei y Ruiz Tagle. En el fondo era una crítica a la orientación que estaba tomando el ministro José Pablo Arellano, en el fondo, ¿no? Era decir, mira, el curso que está tomando el debate sobre el futuro de la educación superior no nos convence y no estamos dispuestos a acompañarlo, porque recordemos que el debate de fondo era la introducción del crédito bancario, que después se llamó crédito Corfo y después se llamó CAE. Entonces, el trasfondo de la estructura más allá de las cosas particulares de la Universidad Católica, la idea era movilizar a la opinión pública en confrontación a esa política que implicaba el financiamiento a la demanda, el voucher. Había una lógica de fondo que no hay que olvidarla, que desencadenó finalmente el debate sobre el CAE en los años que vinieron a inicio del gobierno de Lagos. Otro elemento que yo creo que uno puede recordar de esa campaña fue cosas internas dentro de la universidad, es decir, una repolitización de la universidad muy intensa. La universidad después de la FEUC de Fulvio Rossi, de la Juventud Socialista, el año 93, tuvo un periodo de despolitización muy intensa, donde la FEUC tomó un rol, como decíamos, intermediario más bien de beneficios estudiantiles. Y ahora, con esta elección del año 97, se repolitiza el debate. Vuelven a surgir las tensiones acumuladas de la transición en el debate público, derechos humanos, modelo económico, modelo de desarrollo, modelo de educación superior, y además con la presencia de nuevos actores políticos que habían estado ausentes de la política nacional. La Jota como presencia del Partido Comunista, otros grupos de izquierda que no habían sido parte de la concertación, que más o menos representaban tradiciones políticas disidentes al pacto transicional, y la idea de poder poner en debate ciertos tabúes, ¿no? Temas de discusión sobre la participación estudiantil, participación testamental, la discusión sobre la conformación misma del rol de la federación. Por eso buena parte del debate interno de la universidad fue la refundación de la FEUC bajo un nuevo estatuto, ¿ya? La idea de convocar a un congreso refundacional que pudiera reescribir el estatuto para fortalecer el rol político de la federación en su estructura fundacional, digamos, volver al origen más bien de lo que fue la federación en su origen, y sobre todo en el espíritu de la reforma universitaria, tratando de rescatar la herencia del 67 al 73 con una idea de una federación comprometida en una universidad con participación triestamental asegurada, y sobre todo que pudiera dar un contrapeso a los otros estamentos. ¿Qué recuerdos tienen de esa coyuntura que suele ser recordada ahora como una suerte de primera polarización de la sociedad chilena post-transición y la relación que ustedes tenían con los gremialistas en esos debates? Bueno, obviamente que tuvo dos momentos, como tú mismo recuerdas. Uno en marzo, creo que fue el 11 de marzo del año 98, asumió Pinochet como senador vitalicio, luego de haber pasado a retiro, digamos, de su cargo de comandante jefe del ejército, y en noviembre o en octubre, ¿no? Está el documento ahí, lo podemos ver, de su prisión en Londres. En el primer instante nosotros articulamos junto con otras federaciones, con la USACH y con la FECH,
un viaje, digamos, una gran movilización de estudiantes a Valparaíso, porque asumió Pinochet en el Congreso, en el Senado. Y después, cuando cae preso en Londres, convocamos a una manifestación en Plaza Dignidad, Plaza Italia, para celebrar la prisión de Pinochet. Obviamente que fueron momentos muy, muy polarizados con el gremialismo, que montó en cólera por la politización de la universidad y además porque destinamos recursos para poder ayudar a la movilización a los estudiantes a Valparaíso, en buses. Entonces fue un momento de choque, de confrontación y de discusión de los temas de fondo, ¿ya? Al mismo tiempo se trató de levantar una articulación más amplia que con los estudiantes, que era con la CUT, en la línea de poner en debate por primera vez el tema de la Asamblea Constituyente. Eso se recuerda poco, pero fue un intento de usar un poco la coyuntura de Pinochet en el Senado para decir, mira, aquí lo que hay que abrir es el melón de la Constitución. Eso no tuvo suficiente, no era una idea madura para el momento político chileno, digamos, pero instaló por primera vez la idea de que si hay un dictador que pasa al Senado y que el Senado tiene senadores designados y que no hay una constitución democrática y que ocurren estas cosas, lo que se debe traducir eso es que hay que ir hacia una nueva constitución. Entonces, poner eso en debate, al menos yo creo que fue una semilla importante, tal vez se anticipó a su época, pero que puso en el debate nacional una idea que después canalizó después del estallido. Entonces, yo creo que la movilización en torno al Pinochet el año 98 fue un mini estallido. Hubo sectores que se movilizaron más allá de los estudiantes ese día. Hubo algo de movilización proporcional a los tiempos que corrían, que no eran fundamentalmente propicios a la movilización masiva. Pero uno puede recordar que ese año el PNUD publica un informe que fue muy señero, que refleja por primera vez una desafección con el proceso transicional. ¿Ya? Empieza un ciclo de abstencionismo electoral muy, muy persistente por muchas décadas, y por lo tanto creo que este movimiento del 98 fue parte de eso a nivel nacional, o sea, reflejó, por decirlo así, en términos de estructura social, ciertas tendencias, ciertas líneas, digamos, de procesos más de fondo en la sociedad chilena. Digamos, estaba cuestionando el orden político porque había una desafección con el curso de los procesos políticos que estaban ligados al diseño constitucional, y también una cierta desafección con el curso del proceso económico, en términos de que se veía que esto ya había llegado, digamos, el ciclo de crecimiento a su nivel mayor. Justo ese año también comienza una crisis económica que ralentiza el desarrollo a nivel nacional y también instala una cierta crisis de las expectativas de los consumidores, por decirlo así. La idea de decir ya esto ya no va a seguir siendo, Chile no va a seguir creciendo a tasa china como en los primeros años de transición, sino va a crecer lentamente y con problemas estructurales porque no hay un cambio en el patrón de desarrollo. Yo creo que eso es lo que estaba de fondo, y la Universidad Católica era reflejo de eso. Se estaba también transformando. Ese año, el año 98, yo recuerdo que el Consejo Superior dio la discusión sobre la creación del fondo fiduciario, ¿no? Lo que llamamos hoy día el fondo de reserva que tiene la universidad, que se construye en buena parte en base a la venta de Santa Rosa de los Condes y San Carlos Apoquindo. Eso cambia también la forma de gestión de la universidad, porque tiene una mayor reserva financiera para poder tener otras inversiones. Después de eso va a venir la concentración de la universidad en San Joaquín ya definitivamente, y por lo tanto es un momento de cambio importante en muchos ámbitos. Es un proceso, claro, que tiene como origen la voluntad de las federaciones
más grandes, digamos, la FECH, la FEUC, la FEUSACH, la FEUTEM, de impulsar un Congreso Nacional para debatir el problema del financiamiento universitario como tema central, la discusión sobre lo que después sería el crédito Corfo y el CAE. Entonces, el objetivo estratégico era tratar de parar esa política. ¿Ya? Detrás de muchos debates que también estaban sobre participación estudiantil, sobre otras temáticas ligadas al proceso, el corazón que, por decirlo así, de la discusión, lo que realmente pesaba era llegar a una definición única de los estudiantes a nivel nacional respecto a este tema. El punto fue que por la desarticulación del movimiento estudiantil a nivel nacional fue difícil llegar a un congreso de esas características, fue muy ambicioso, porque implicaba generar delegados electos, masivos, proporcionales a todas las universidades en Valparaíso, lo que implicaba que las federaciones eran realmente entes vivos, activos, y eso podía ocurrir en Santiago, en Valparaíso, en Concepción, pero muchas otras universidades, la verdad que las capacidades que tenían para poder generar esos procesos eran muy limitadas. Entonces eso fue un primer problema, que se cuestionó la representatividad de esos delegados debido a que no todas las instituciones, las federaciones estudiantiles tenían la misma capacidad de representatividad. ¿Ya? Entonces había unos cuestionamientos mutuos respecto a qué tan representativo es la Universidad de Atacama, o los delegados elegidos por la Arturo Prat, o los delegados elegidos en Magallanes. Entonces había una discusión ahí interna en el movimiento estudiantil que cuestionaba las representatividades. Pero el verdadero punto de crispación y de debate en el Congreso fue el momento de definir si el Congreso era o no vinculante en sus definiciones. ¿Ya? El Congreso tuvo 3 días, los 2 primeros fueron de deliberación en comisiones, ahí nadie objetó el proceso, se dio la discusión, pero al llegar al Pleno y definir si va a haber o no una votación, un momento de definición de un documento, de una política nacional del movimiento estudiantil con el cual poderse sentar a conversar con el Ministerio de Educación validadamente, con un marco, digamos, de representación más clara, un sector de los delegados que representaba más bien lo que era la concertación en ese momento, y donde fue muy importante el liderazgo de Peñilillo, el ex ministro Peñilillo, que en ese momento era el coordinador de la Juventud PPD o el del encargado nacional universitario PPD. Ellos quiebran el Congreso, se retiran de la sala, votan sus credenciales, alegando que el Congreso no tenía un mandato de votar un documento único, ni no era representativo, y que no tenía el mandato de elaborar un documento único, y que existían posiciones divergentes. Y eso era porque ese grupo era minoritario, y por lo tanto si se llegaba a una votación ellos iban a perder, y por lo tanto iba a quedar sancionada una posición mayoritaria que era mucho más crítica respecto a las propuestas que estaba llevando el Ministerio de Educación en ese momento. Entonces, la fricción, la discusión interna del movimiento estudiantil estaba ligado a eso, a qué posición iban a tener los estudiantes respecto a las políticas de financiamiento estudiantil que estaba llevando el ministro José Pablo Arellano en ese momento y el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, y cómo se iba a sentar a la mesa el movimiento estudiantil, con qué fuerza, con qué representatividad y con qué posición a discutir este punto. Y por lo tanto eso era muy, muy fuerte, ¿no? Obviamente para un sector de los estudiantes el acceso al crédito bancario era visto como expectativas, por decirlo así, de solución a la crisis del crédito con aval del Estado, el Fondo Solidario. Entonces era visto como un parche o una solución, un mal menor o un mal aceptable, o una política incluso vista con ciertas expectativas de masificación de la educación superior, etc. Lo que era el lado, por decirlo así, positivo del CAE. Pero para el resto, y la posición mayoritaria, era crítico a eso, porque se veía qué efectos iba a tener en términos de endeudamiento, en la relación crítica con la banca, el problema, digamos, del endeudamiento crónico que iba a generar para las familias, etc. Entonces,
ese era el punto de fondo que estaba imbricado en la discusión, que a veces no era tan explícita, pero que en el fondo lo que estaba en debate era eso. Entonces, al quebrarse el Congreso, los delegados que quedamos en la sala, en Valparaíso, votamos el documento, pero quedó deslegitimado. En términos de la ruptura que fue la noticia, los medios de comunicación pusieron el énfasis en la ruptura de la CONFECH más que en el documento que había surgido de ahí. Y en los años que vinieron fue muy difícil recuperar un momento como ese de tanta fuerza y de tanta capacidad de movilización en un órgano con una voluntad de representatividad que nunca más emergió hasta el año 2011 prácticamente. ¿Cuáles son los recuerdos que ustedes tienen, digamos, de ese proceso de refundación que partió como gran bandera de lo que eran las plataformas por la refundación en los años anteriores y que finalmente termina de la forma en que lo hace? Sí, bueno, ahí es como algo parecido a lo que pasó con la Convención Constitucional este año, ¿no? En términos de que hay una apertura del proceso con mucha fuerza y después hay una cierta contracción que yo creo que tiene que ver con maximalismos por buena parte de los delegados al Congreso, ¿no? Que tratan de llevar el estatuto, digamos, hacia un programa, más que a un estatuto orgánico, ¿no? Convertir el estatuto de la FEUC en un programa político, ¿no? Y un programa con muchos mandatos políticos a la FEUC, pero que eran muy, por decirlo así, difíciles de asumir para el conjunto de los estudiantes. Y eso yo creo que de alguna forma explica el proceso. Otro elemento que yo creo que fue importante fue la dificultad de comunicarlo. Es decir, el hecho de tener el órgano electo, se eligen los delegados por carrera. Yo creo que es un órgano que tuvo la representatividad masiva de lo que es realmente los estudiantes y las estudiantes en ese momento en la universidad. Era altamente representativo, pero era un proceso de una discusión técnica y una discusión, por decirlo así, interna, que era como compleja de comunicar. Y muchas veces eso hizo más ruido que el fondo de lo que se quería hacer. Y otro factor que yo creo que no logró cuajar fue la división al interior también de la misma izquierda, porque había dos posiciones respecto a la estructura orgánica de la FEUC. La J, por decirlo así, quería homologar el modelo FECH, lo que significaba directiva integrada. En cambio, el resto de la izquierda veía eso como condenarse a que siempre la primera minoría, y por lo tanto la presidencia de la FEUC, por mucho tiempo iba a estar para el movimiento gremial. Aunque integraran la directiva a sectores de izquierda, se tenía mucha desconfianza de que eso implicara resignar la presidencia para mucho tiempo a los gremialistas, porque era una fuerza más organizada y que podía ser fácilmente la más votada en una elección abierta. Entonces eso generaba también división y se prefería mantener una directiva no integrada, una directiva en continuidad a la que existía en ese momento y que es como existe ahora. Entonces esa división también jugó un rol, porque no hubo una posición consensuada respecto a qué es lo que se quería proponer en términos orgánicos. Entonces tenemos todos estos factores, ¿no? Un maximalismo en lo programático y una división interna de la izquierda en relación a la estructura orgánica que se quería dar a la FEUC, que contribuye, digamos, también a que el proceso no cuaje finalmente en una posición única. El proceso además se trunca porque gana la K3, que no lo lleva en su programa, el continuar el proceso, y después hay unas reformas que fueron, por decirlo así, adecuando el estatuto de la FEUC, pero que no resolvieron el fondo, que era darle un carácter distinto a la federación en sí misma, ¿no? Yo creo que la politización de la FEUC como una institución que es más de representación de intereses políticos que simplemente de intereses gremiales, se fue dando con el tiempo a lo largo del año 2006 al 2011 y después del 2011 ya definitivamente. Además de todas las tensiones que usted menciona, a final de año también las fuerzas que componían el Frente de Estudiantes de Izquierda presentan listas separadas también.
Sí. Y la federación también termina con cuestionamiento de parte del Estado financiero por parte de la K3, que es la federación que después sí. Sí. ¿Cuál es su reflexión? Yo creo que eso es parte también de fuertes tensiones que estaban en ese momento dándose en el movimiento estudiantil nacional. O sea, la J tenía una política que priorizaba la agenda, por decirlo así, nacional. Y los colectivos internos de la universidad, como Maestranza y otros, una agenda que tenía como prioridad el fortalecimiento del movimiento estudiantil en la universidad, en la interna. Una discusión mucho más local, de muchos problemas locales, de carrera, problemas de gestión y de fortalecimiento interno. Y eso era incompatible muchas veces porque eran prioridades distintas. Entonces para la J la agenda nacional implicaba a veces sacrificar la atención a los problemas de los estudiantes en lo cotidiano, por un argumento que también tenía cierta razón. La FEU, que es un actor político nacional, tiene relevancia y debe movilizar más allá de sus propios actores o sus propios roles internos, no debe preocuparse solo de los problemas de una carrera o problemas de unos estudiantes en particular. Pero por otro lado, el eje de los colectivos era decir, mira, si no fortalecemos la base social, local, y hay una forma, digamos, de que los estudiantes hoy día reconozcan en su federación un actor con capacidad de gestión y de administración y de procesamiento de demandas más locales, esto no va a resultar porque no va a tener continuidad, no va a fortalecerse el proceso. Y finalmente también hay una discusión sobre cómo, qué es lo que debía priorizarse en muchos debates, como los que te señalaba antes respecto al tema del Congreso Refundacional. Dos modelos de federación, por lo tanto también distintos, uno como homologándose a la FECH, como una institución más, una mesa más política, pero sin capacidad de gestión como lo que tenía la FEU, y otro que implicaba decir, mira, la FEU ya ha consolidado por muchos años una forma de gestión muy amplia, muy compleja, que implica administración de las semanas famosas, mechona, semana universitaria, o sea, la novata, la universitaria, los temas de las becas, los temas de beneficios, problemas que tienen que ver con los auspicios de empresas, etc. Todo ese mundo era una realidad muy ya consolidada, no se podía, por decirlo así, obviar. Y la visión de la J en ese momento yo creo que obviaba ese factor. Yo creo que era como menos valorizaba toda esa dimensión y ambas visiones, por lo tanto, eran en cierta forma incompatibles. ¿Alguna reflexión respecto de cuál era su relación con los adversarios que usted tenía en ese momento? O sea, con el movimiento gremial por una parte, pero también con la democracia cristiana, que posteriormente toma la federación después de... Claro. Yo creo que ahí hay con los gremialistas en general fue difícil la relación porque fue muy agresiva la posición de Fernando Rojas, que era el consejero superior, que después con el tiempo fue subsecretario de Piñera 1. Fernando fue frontal y muy duro en su trato y en su relación en todos los ámbitos políticos. Entonces cerró mucho la capacidad de acuerdo. No así, por ejemplo, otras personas que yo creo que dentro de su margen fueron capaces de ver la necesidad de mayores acuerdos pragmáticos para la vida de la federación en lo cotidiano, como Ernesto Silva, que en ese momento era presidente del Centro de Estudiantes de Derecho. Yo recuerdo que Ernesto era una persona mucho más pragmática y más ligada, digamos, a conversar, ¿no? y a llegar a acuerdos respecto a la realización del Congreso, por ejemplo, de refundación, se debió fundamentalmente a Ernesto, ¿no? Pero Fernando totalmente cerrado a la idea, ¿no? Entonces, si hubo congreso de refundación fue porque Ernesto Silva tuvo capacidad fue un poco el Macaya de la época. En cambio, Fernando fue el republicano.
Después con la gente en ese momento de lo que era la DCU, yo creo que en ese momento nosotros no vimos cómo se fue dando una recomposición de sus liderazgos, digamos, los dos hermanos Zulueta, y el reacomodo de ese sector, que también yo creo a ellos les sirvió para poderse reconducir y rearmar el mismo Congreso de Refundación. ¿Cuál es su reflexión general respecto del momento histórico que a usted les tocó vivir? Digamos, un momento histórico que de alguna manera surge, es una suerte de luz entre la transición y el movimiento estudiantil, que suele ser muchas veces poco recordado por la historia, pero que de igual forma en su momento fue una cuestión importante. Digamos, todo este proceso de acumulación de la izquierda durante la década de los 90, que llega a este clímax en el año 97-98 y que posteriormente se agota hasta que comienza un nuevo ciclo de movilización. Claro. Bueno, yo creo que los procesos del movimiento estudiantil siempre tienen estos flujos, ¿no? Y reflujos que son acumulativos y pasan por fases, ¿no? Del año 85, por decirlo así, hasta el año 90-91 hay un momento de alza, de reconstrucción de la representación estudiantil. Eso está acompañado con el proceso nacional de recuperación democrática, tiene esa lógica. Después hay una crisis, que es, por decirlo así, la desilusión del proceso transicional, y una reconstrucción cuando el movimiento estudiantil de la 96, 97, 98 va como conquistando cierta autonomía respecto al gobierno, ¿ya? La idea de tener un movimiento estudiantil autónomo que juzga autónomamente la política del gobierno de turno sin estar, digamos, casado a sus definiciones. Eso es muy importante. Y el 98 yo creo que es el momento a nivel nacional, digamos, del malestar, ¿no? Esto que el PNUD ha llamado, digamos, por decirlo así, la sensación de malestar social que se hace evidente y que se refleja también en la sociedad, y la universidad es reflejo de ello, ¿no? Eso también implica crisis política. La primera crisis de la transición, yo creo, fundamental es la detención de Pinochet en Londres. Es un momento donde se da, por decirlo así, un debate polarizado en la sociedad y que después es reconducido bajo las mismas lógicas transicionales. Digamos, Pinochet vuelve, se tapa la situación cuando él entra en retiro y pareciera que todo está en calma, ¿no? Pero por debajo sigue pendiente los mismos problemas. Entonces, yo creo que el mensaje o la idea que a mí me queda es que estos procesos políticos, como los del año 98, muchas veces son anticipos de procesos que van a venir después. Son procesos donde la universidad es, por decirlo así, un disparador, un gatillador de procesos que están ahí incubándose y que hay que estudiarlos, hay que mirarlos, porque anticipan procesos que después van a involucrar a toda la sociedad. Digamos, el mochilazo del año 2006, ese efecto tal vez de ciertas discusiones que se dieron a fines de los 90, y por supuesto el 2011 no se explica sin estos procesos incubados en los años 90. El 2011 en adelante madura ideas que ya estaban en los años 90, 95, 96, 98, pero que no tenían, por decirlo así, un campo, un caldo de cultivo, no tenían una audiencia suficiente para poder ser socialmente procesados por la ciudadanía. El 2011 hay una audiencia que recoge esas ideas de otra forma, ¿no? Y por lo tanto acá se germinaron ciertas demandas que después van a llegar a plasmarse. En primer lugar, la crítica al modelo de financiamiento universitario, la crisis al CAE como modelo, digamos, de solución de provisión de los bienes públicos, y además el problema político, ¿no? O sea, ese año en que empieza a hablarse masivamente en el ámbito universitario de asamblea constituyente, ligado, digamos, a la estructura de los senadores designados,
el problema de Pinochet. Yo creo que ahí hay un momento donde se instalan las discusiones que van a permear en Chile por los siguientes 20 años. Yo soy poco amigo del chauvinismo, en términos de que las universidades siempre nos autorreflexionamos y nos pensamos como el centro de la vida de una sociedad, y que todo pasa por la FECH, la FEUC o donde estemos, ¿no? Pero yo creo que el movimiento estudiantil y el movimiento estudiantil en la Universidad Católica ha sido muy importante en la historia de este país. No solo por la cantidad de líderes nacionales que han pasado por ese espacio, que uno podría decir que es una playa de personalidades en todos los ámbitos, en todas las ideologías, de derecha, de centro, de izquierda, pero en todos los ámbitos, sino también porque incuba los debates de la sociedad y los procesa bajo una representación donde, por decirlo así, todas las fuerzas y todos los rostros de la sociedad están presentes. Que es algo muy distinto a lo que pasa a veces en otras federaciones de estudiantes, donde ciertamente el debate es entre fuerzas de centro, de izquierda o dentro de la misma izquierda, pero que no logran representar a toda la sociedad. En la Universidad Católica uno encuentra a la derecha organizada en todas sus facciones, en todas sus formas, encuentra un centro político, encuentra una izquierda política y encuentra una multiplicidad de actores que tratan de entender ese proceso y participar de alguna manera. Entonces es una pequeña sociedad chilena en miniatura que se ve ahí reflejada en su complejidad, en sus formas de articulación, y tiene una cierta institucionalidad histórica, constante, que nunca ha dejado de existir y que logra plasmarse en unas elecciones coherentes y representativas, lo que es muy inédito. Yo creo que ese valor de la continuidad histórica de la FEUC es un reflejo muy grande, digamos, de una capacidad de los estudiantes de la universidad de reconocer en ese órgano un actor político que, ya sea que tome una decisión u otra, una orientación u otra, logra incidir para sus propios intereses, y eso es muy relevante.